Mi nombre es Gerardo Juárez Leal y les voy a explicar el ordenamiento de tipo burbuja o el bubble sort. Es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenado con el siguiente. Los vamos a intercambiar de posición hasta que estén en su lugar correspondiente. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios. Ahí terminaría nuestro algoritmo. Este algoritmo obtiene sus nombres por los pequeños movimientos que se hacen pareciendo burbujas que suben hacia el exterior. También es conocido como el método de intercambio directo. Y bien, este sería un ejemplo de cómo se van ordenando los números. Se hacen las evaluaciones, se hacen los movimientos. Los recuadros que están en negro ya no se mueven porque quiere decir que ya están ordenados correctamente. Ahí evalúa y se cambia de lugar. Vuelve a evaluar, cambia de nuevo de lugar. Y ya no se evalúa con el 7. Queda encasillado en el lugar correcto. Evaluamos si es mayor. Evaluamos de nuevo. Y como vemos, se vuelve a colocar en la posición y se encasilla. Vamos a hablar del ordenamiento burbuja. Este algoritmo funciona con una serie de números de manera desordenada para ordenarlos ya sea ascendente o descendentemente. ¿Esto cómo lo realiza? Lo realiza a través de la comparación. Con el primer dígito va comparándolo con el resto para ver si es mayor o menor que, dependiendo qué es lo que requieras, y lo va cambiando de posición, de tal manera que al final de hacer los cambios queden de manera ordenada. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la primera serie de números tenemos 10, 8, 27. Comenzamos siempre con la primera posición y vamos a ver. Vamos, 10 mayor que 8. El 10 sí es mayor que el 8, entonces se cumple la condición que requerimos y vamos a realizar el cambio. Como podemos ver en la segunda fila de números ya tenemos el cambio, donde ya pusimos al 8 en la posición del 10 y continuamos comparando la primera posición, que en este caso ya es el 8. 8 mayor que 20 no se cumple, entonces ahí se deja por el momento. 8 mayor que 7 sí se cumple, entonces realizamos el cambio y como podemos ver aquí en la tercera fila de números ya tenemos al 7 en la posición del 8. Ahora ya tenemos la primera posición, ya no hay más números aquí para seguirlo comparando. Vamos con la segunda. 10 mayor que 20 no se cumple, entonces por el momento ahí se deja. 10 mayor que 8 si se cumple, entonces hay que realizar el cambio. Y como ves aquí ya podemos tener el cambio, que el 8 ya está en la posición del 10 y el 10 en la del 8. Ahora ya tenemos la primera y la segunda posición. Vamos a buscar la tercera. 20 mayor que 10 si se cumple, entonces realizamos el cambio. En la última fila de números podemos ver que ya tenemos el 10 en la posición del 20 y el 20 en la posición del 10. Y podemos darnos cuenta que quedó ordenada ya. 7, 8, 10, 20. Se ha concretado con éxito el ordenamiento burbuja. La implementación del algoritmo de ordenamiento burbuja está dado de la siguiente manera. Primeramente, se declaran las variables que se van a ocupar y va a hacer el índice para la posición del primer elemento que se va a ocupar para la evaluación y para realizar el intercambio, y J va a ser para la posición siguiente de esta evaluación y este intercambio. Temporal va a servir como variable auxiliar para almacenar algunos datos del arreglo que ahorita lo voy a explicar. Y pasadas va a estar dada por el número total de vueltas o de intercambios que hace el programa hasta que el arreglo esté totalmente ordenado. Posteriormente se define un constructor en el que se van a inicializar las variables como 0. Y bueno, para este método hay dos versiones. La primera versión es la siguiente. Se define primeramente el método llamado burbuja 1
el cual va a recibir un arreglo como entrada. Y bueno, aquí se está inicializando la variable pasadas. Este for va a servir para ir aumentando el valor del índice que va a indicar la posición del elemento actual. Se va a inicializar en 0, ya que se van a estar trabajando por las posiciones del arreglo. Y obviamente esto hasta que este índice sea menor al tamaño total del arreglo. Y obviamente va a ir incrementando. Este for es para determinar la posición siguiente, dado que es el elemento siguiente, está dado por j igual a i más 1. ¿Por qué i más 1? Porque es el elemento siguiente. Si i está dado primero por 0, j va a ser 0 más 1, es decir, en la posición 1. Y bueno, esto se va a hacer de igual manera hasta que j sea menor al tamaño total del arreglo. Y j va a ir incrementando de 1 en 1 también. Lo que quiero decir con esto es que i va a estar dada por esta primera parte, va a indicar la posición del primer elemento que se va a evaluar. Y j va a indicar la posición del segundo elemento o el elemento siguiente. Esta parte va a indicar que va a ser como tal la evaluación de que si arreglo en la posición i es mayor al arreglo en la posición j, lo que se quiere decir es que si el elemento en la posición actual es mayor al elemento en la posición siguiente, se va a realizar estas instrucciones. Es decir, si aquí tengo un número 8 y aquí tengo un número 6, lo que se hace es, como este es mayor a este elemento, se va a almacenar, en esta parte se indica que se va a almacenar el número en la posición i en una variable temporal o auxiliar, como ya lo había mencionado en esta parte de aquí. Se va a almacenar debido a que se va a hacer un intercambio. Después se está indicando que en la posición donde se encuentra este elemento, en la posición actual, se va a guardar o almacenar el elemento de la posición j, dado que este elemento es menor. Este elemento se intercambia para esta parte, que es lo que se está indicando en esta instrucción. Y bueno, ya que se realizó ese intercambio, lo que se hace es añadir o almacenar a esta posición, a la posición de j, esta variable que almacenamos temporalmente, quedando de la siguiente manera el arreglo. 6 queda en esta parte y 8 queda en esta parte. Cuando el valor de i sea 1 y el valor de j sea i más 1, es decir, 1 más 1 sea 2, lo que se quiere decir es que ahora el indicador i se va a encontrar en la posición 1, lo que va a determinar la posición actual, y j se va a encontrar en esta parte de aquí, que es la posición siguiente. Y bueno, otra vez se van a ir haciendo las evaluaciones. Aquí se tiene, por ejemplo, un 4. Para que se cumpla esta parte, se evalúa si el elemento en la posición actual es mayor al elemento en la posición siguiente, es decir, si 8 es mayor. Se hace de nuevo esta parte, a temporal, la variable temporal se le almacena el valor de la posición i, que en este caso es 8,
Luego se cambia el elemento 4 a la posición de i y esta variable que está donde está almacenado el 8 se pasa para la posición de j y así sucesivamente. Todo esto se hace hasta que el arreglo esté como tal ordenado, y esta parte, como ya lo mencioné, va a almacenar el total de vueltas que hace el programa para que el arreglo quede ordenado. Cada que se hace una evaluación, un intercambio, la variable va a ir incrementando de uno en uno hasta que el arreglo esté ordenado. Eso es lo que va a almacenar esta parte. Y bueno, en esta parte se manda a imprimir el arreglo y aquí se imprime el número de pasadas que dio en total para que el arreglo quede ordenado. Para esta segunda versión del método burbuja también se declara un método, en este caso llamado burbuja 2, y de igual manera recibe un arreglo como entrada. También se inicializa la variable pasadas como 0 y de igual manera se van a trabajar por dos for, uno con el índice i y otro con el índice j. Y en esta versión únicamente va a servir como indicador dentro del arreglo, mientras que j va a servir para trabajar tanto con la posición actual como la posición siguiente. De esta manera, bueno, se está declarando primero j como 0 y se está estipulando que j va a ser menor al tamaño total del arreglo menos 1. Esto para evitar que el programa trabaje de más. Y bueno, obviamente va a ir aumentando j de uno en uno en esta parte. Y al igual que en la versión anterior, se hace la evaluación de la posición actual con la posición siguiente, solamente que en esta parte se va a estar trabajando con el índice j. Aquí se está indicando que si el elemento de la posición actual es mayor al elemento de la posición siguiente, esta parte indica la posición siguiente del arreglo, es decir, j primeramente vale 0, es decir, se ubica en la posición 0. Esta es la posición actual del elemento y esta es la posición siguiente del elemento, que es j más 1, es decir, 0 más 1, 1. Entonces esta es la posición actual y esta es la posición siguiente. Y de igual manera que en la versión anterior, si esto se cumple, es decir, si j o la posición actual es mayor a el elemento de esta posición es mayor al elemento de la posición siguiente, entonces también se almacena el valor de j en una variable temporal. Después se intercambia el valor en j más 1, se intercambia a la posición de j donde estaba este elemento, y este elemento guardado en esta variable se asigna en la posición de j más 1, y así todo esto es la parte de aquí que se va a ir realizando conforme j vaya incrementando. Después de que se evalúen estas dos primeras partes, bueno, pues ahora j y j más 1 obviamente van a cambiar, ya que j sea igual a 1, j más 1 va a ser igual a 2 y se vuelve a realizar todo este procedimiento.
Y de igual manera, esta parte de aquí es, va a almacenar el total de vueltas que va a realizar el programa para el intercambio de los elementos. Y bueno, comentaba que en esta parte es para que el programa no trabaje de más. Era esta parte. Por ejemplo, si yo tengo los elementos de esta manera, supongamos que ya se hizo la primera evaluación donde el arreglo original era, era este, como ejemplo. Ya que se realizaron las evaluaciones, los intercambios de este número, ahora quedó al final. Este es el arreglo original y este es el arreglo actual. Esta parte es la siguiente. Se tiene que evaluar este número y suponiendo que este número sea el que llegue hasta esta parte, cuando llegue a esta parte ya no se tiene que evaluar por el siguiente número, dado que este ya se determinó como el número más grande, por eso está al final. Entonces lo que se le está estipulando en esta parte es que ya al valor o al tamaño total del arreglo se le va a restar un valor porque conforme se van haciendo las evaluaciones y los intercambios, va disminuyendo las posibilidades de evaluar y de intercambiar los elementos, puesto que se van a ir acomodando, ordenando de, de esa manera. Aquí iría el 8, después iría el 7 y así sucesivamente se le va a ir restando de uno en uno al tamaño del arreglo. Y bueno, eso sería todo con respecto al método de ordenamiento burbuja.